Queridas amigas y amigos, bienvenidos a bienvenidosvenezolanos.com, a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Y el tema de hoy es muy interesante, muy llamativo, porque se trata de hablar del derrumbe estrepitoso del deporte nacional en las últimas 2 décadas. Y para hablar de una materia que es tan desgarradora para nosotros los venezolanos, hemos invitado a conversar a alguien que yo no vacilo en calificar de líder histórico de los entrenadores venezolanos. Lo conozco bien. Cuando yo formaba parte de la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados, él fue uno de nuestros asesores, fue uno de los que nos ayudó a redactar la ley del deporte, y se trata de Jesús Elorza. Bienvenido, Jesús. Gracias, Alexis, por esta oportunidad que me permite pues, dar a conocer los intríngulos que ha tenido el desarrollo de las políticas deportivas en este desastre de régimen que gobierna actualmente en Venezuela. Hermano, ¿a qué se debe? Mira, la pregunta, yo sé que es una pregunta amplia, abierta, que puede conducir a muchos giros, pero ¿a qué se debe que en apenas 20 años se derrumbó un crecimiento, digamos, consistente del deporte nacional? ¿A qué se debe eso? Bueno, mira, en primer lugar debemos señalar el punto álgido y el más crítico durante todos estos años de este derrumbe estrepitoso que ha tenido el deporte nacional. Y eso fue concretamente en el año 2013, cuando perdimos por primera vez en la historia deportiva nacional la hegemonía de los Juegos Deportivos Bolivarianos. Sí, señor, que los habíamos ganado desde su primera versión, los habíamos ganado. Sí, exacto. En la primera versión la ganó Perú por razones obvias, pero... Claro, era local. Pero a partir de allí, Venezuela ocupó siempre el primer lugar hasta que llegamos en el 2013. Ahora, ¿a qué se debió eso? Es la gran pregunta, como tú la estás señalando, que yo creo que hay que hacerle una argumentación a los televidentes para que tengan una idea precisa de cómo llegamos a este desastre nacional. En primer lugar, tenemos que decir que el inicio de este desastre de gobierno a partir de 1999, su primera acción política en la materia deportiva fue la firma de un convenio totalmente leonino y lesivo a la capacidad deportiva nacional, que fue el convenio con Cuba para la traída de 10.000 entrenadores, entre comillas, al suelo nacional, que supuestamente venían con la tarea de hacer un diagnóstico del deporte venezolano en el alto rendimiento. Bueno, si tú te preguntas que hay que traer 10.000 personas para hacer un diagnóstico, evidentemente ya tú estás viendo una desfachatez en ese tipo de planteamiento. Y ya hay una primera distorsión allí. Exacto. Y lo más grave es que la traída de estos supuestos 10.000 entrenadores vinieron supuestamente para ser pagados a través del convenio petrolero que tenía Venezuela con Cuba en ese momento, que se calculaba en unos 100.000 barriles diarios de petróleo. En ese momento, pero resultó todo lo contrario. Los 10.000 entrenadores, supuestos entrenadores cubanos, cuando tocan el suelo venezolano, fueron cancelados por los gobiernos regionales y por las alcaldías municipales y por el Instituto Nacional de Deporte a nivel nacional, a razón de $1.500 mensuales para cada uno de ellos. Tengo que decirte que eso que estás diciendo es muy cierto. Yo, como alcalde de la ciudad de Lechería, en Anzoátegui, tuve que asumir el pago de los 2 entrenadores deportivos que me mandaron para allá, que yo no los pedí, pero tuvimos que asumir el pago. Te lo pusieron y tuviste que asumirlo. Pero resulta que ese convenio de pago que estableció directamente una discriminación laboral con el entrenador venezolano, que era pagado en bolívares totalmente devaluados. En cambio, a estos cubanos le pagaban en moneda de divisa, a razón en dólares. En dólares. Pero el sistema de explotación que tiene la dictadura cubana sobre sus trabajadores, y en este caso concreto sobre los supuestos entrenadores que vinieron al país, se establecía de la siguiente manera, Alexis. De los $1.500, 1.200 eran cancelados directamente a la Embajada de Cuba en Caracas, y lo que le quedaba al entrenador cubano eran $300 mensuales nada más, al cambio oficial que tenían en el Banco Industrial que existía en ese momento. Esa distorsión se vio luego en el tiempo
20 años después, todavía no conocemos ni la primera letra de ese diagnóstico y durante esos 20 años, durante esas 2 décadas, ninguna de las medallas que logró Venezuela en sus conciertos internacionales bolivarianos, centroamericanos, panamericanos y olímpicos tenía detrás de ella a un entrenador cubano. Ninguna de esas medallas. Entonces, ese programa fue una caracterización ideológica, de transmisión ideológica a través del barrio adentro deportivo para ir adoctrinando a los jóvenes que participaban en algunas actividades deportivas en los sectores populares de Venezuela. Pero ese fue el gran fracaso. Y luego, a partir de allí, entonces comenzaron a consolidar esta política de descentralización total del aparato deportivo para los fines ideológicos de su supuesta revolución. Se tradujo en que fueron obligadas las federaciones deportivas venezolanas a modificar los estatutos del Comité Olímpico Venezolano para permitir que un representante del Ejecutivo Nacional fuese presidente de esa organización, lo cual estaba expresamente prohibido por los estatutos. El Comité Olímpico, dices tú, el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Venezolano. Y eso se dio, y entonces en ese momento el viceministro del Deporte, Eduardo Álvarez, presionó a las federaciones a través del presupuesto y los bozales de arepa que se le ponen a los dirigentes deportivos y logró ser electo presidente del Comité Olímpico Venezolano. Estoy hablando del año 2006, si no me equivoco, y todavía permanece en el cargo ejerciéndose como presidente del Comité Olímpico. Pero lo importante es que fue presidente, en ese momento, viceministro del Deporte, presidente del IND y presidente del Comité Olímpico Venezolano. Conformada ya esa estructura del aparataje de la dirección deportiva, entonces entraron a los grandes negocios. Antes de entrar a los negocios, quiero que me expliques algo. Ajá. ¿Cómo fue que el Comité Olímpico Internacional no reaccionó frente a esa violación de lo que es la tradición y la cultura olímpica? Por la doble cultura, el doble mensaje y el doble lenguaje que tienen los directivos olímpicos internacionales frente a los gobiernos de déspotas, dictatoriales y bueno, y como tú lo quieras calificar. Por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela ocurría permanentemente en Cuba, donde para ser dirigente deportivo tenías que ser miembro del Partido Comunista. Para ser dirigente olímpico en Cuba tenías que ser miembro del Partido Comunista. Igual ocurre con China, igual ocurre con Corea del Norte y ocurría con esas figuras de gobiernos trasnochados y dictatoriales del bloque comunista, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso hizo que frente al desmal de Venezuela miraran hacia otro lado y hiciesen permisible esa concentración de poder en manos del gobierno dictatorial. Ahora, Eduardo Álvarez en esa tricoronado, pues triple coronado, porque estaba en el Comité Olímpico, en el viceministro y además presidente del IND. ¿Cómo reaccionaron las federaciones, los entrenadores deportivos, los deportistas genuinos? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, fíjate bien, a nivel de las federaciones deportivas, agacharon la cabeza, bajaron la cerviz creyendo que por no criticarlo iban a tener los recursos de esa generación de oro, que era la política que estaba desarrollando el gobierno en ese momento. Pero resulta que el rey Midas no repartía el oro. El rey Midas hacía el oro y lo guardaba en su alforja sin repartírselo a los demás. Ahí recuerdo una frase, Jesús, de Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial, que es que cuando Chamberlain hizo la negociación con los nazis, Winston Churchill dijo, entregaron el honor para evitar la guerra y ahora van a tener la guerra y el deshonor. Bueno, exactamente. Entonces, eso, bueno, en lo personal, a través del Colegio de Entrenadores, acudimos a la Fiscalía General de la República, en ese momento presidida por Isaías Rodríguez, el famoso abogado Isaías Rodríguez, que en los ojos de aquel criminal colombiano metido en el problema de Danilo Ardeso, lo vio inocente con solamente ver los ojitos lindos que tenía. Bueno, tengo que decirte algo sobre Isaías Rodríguez, ya que estamos hablando de ese personaje tan nefasto, que es que yo voy a cumplir ya 16 años en el exilio por la persecución directa de Isaías Rodríguez y Germán Mundaraí. Uno era fiscal y otro era defensor del pueblo. Bueno, déjame acompañarte en ese largo camino.
Yo tengo exactamente 20 años esperando la denuncia que hice conjuntamente con el doctor Carlos Felice Castillo, que que Dios lo tenga en la gloria. Nacional de Deportes, uno de los diputados más jóvenes que ha pasado por la Cámara, que era un amigo muy querido del Colegio de Entrenadores. Acudimos a la Fiscalía a denunciar y demandar la nulidad del convenio con Cuba con respecto a los entrenadores. Primero, por una discriminación laboral. Segundo, por una violación constitucional que señala que a igual trabajo, igual salario. El mismo trabajo que desempeñaban los entrenadores venezolanos era pagado en bolívares devaluados y el de los cubanos era pagado en... Bueno, ven acá. Las federaciones se pusieron de rodillas, se dejaron chantajear. Al final perdieron por todos lados porque no les dieron nada. Y los entrenadores, porque los entrenadores siempre han sido el factor, digamos, rebelde, luchador del deporte venezolano. ¿Qué pasó con los entrenadores? Bueno, entramos directamente en la confrontación con el régimen, y el primer año de gobierno de Hugo Chávez, en la celebración del Día Nacional del Deporte, que es los 22 de junio, tuvimos una fuerte confrontación en lo personal con Hugo Chávez en el acto que se hizo en la Academia Militar. ¿La tuviste tú? Sí, porque tú en ese momento eras presidente del Colegio de Entrenadores. Era presidente del Colegio de Entrenadores, entonces asistí al acto invitado como era el Día Nacional del Deporte, pero él pretendió, como presidente autocrático, transformar el acto del deporte en un evento propagandístico para sus personajes que iban a ir como diputados a ser electos en la Asamblea Nacional. Entonces nos presentó a Michelena, nos presentó a todos los candidatos que ellos tenían en ese momento. Los nombres se me pasan ahorita por... Y es raro, porque tú eres un muchacho joven. No. Exacto, pero... Y entonces le hice un reclamo, interrumpí su discurso de presentación de sus candidatos para decirle, bueno, un momentico, mire, presidente, este es un acto del deporte. Y en todo caso, si usted va a presentar a sus diputados a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional, Constituyente, presente también algunos deportistas, que como en mi caso personal, somos candidatos también por el deporte a esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, bastó y sobró. Casi me sacan detenido de allí de la Academia Militar, pero forcejeo con la cuestión allí. Total que la cosa pasó, el presidente se retiró bravísimo de ese acto porque había sido interrumpido. Por primera vez en la historia, alguien interrumpía a un hombre extremo en el manejo del discurso como era Hugo Chávez. Bueno, pasada esa situación, los deportistas siguieron con su insistencia de reclamarle al gobierno la situación de deterioro progresivo que venía con la actividad deportiva, que luego se vio, Alexis, que es bueno que los televidentes conozcan, que una vez estructurado ya el aparataje de dirección del deporte nacional para los efectos internacionales, comenzó la danza de la corrupción ya con más violencia y sin caretas de ningún tipo, que se hicieron a través de la infraestructura de los Juegos Deportivos Nacionales, contratos amañados, con construcciones que prácticamente es inservible, que al pasar de los juegos se deterioraban con una facilidad extrema, y se llegó al punto, al cenit de la corrupción, que fue la Copa América de Fútbol en el 2007. Exactamente. Ahí fue donde, con todos esos estadios que hubo que hacer y todo eso. Claro, en infraestructura se amañaron los contratos de construcción y reparación de los estadios de Mérida, de Puerto La Cruz, de Maturín, y todo donde se jugaron la Copa. Y luego es bueno que los televidentes conozcan que el comité organizador de ese evento estaba presidido por Aristóbulo Isturi. Sí, señor. En ese momento. El vicepresidente Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Nacional Electoral para ese momento, y el secretario ejecutivo de ese comité organizador, nada más y nada menos que Eduardo Álvarez, presidente del IND, ministro del Deporte para ese momento y presidente del Comité Olímpico Venezolano. Bueno, la historia... Es bueno, Jesús, que tú le cuentes a los televidentes una anécdota que tú conoces muy bien, que fue cuando el señor Blatter, el presidente de la FIFA, le llamó la atención a Aristóbulo Isturi. Claro, porque fíjate bien, ya en la avaricia del poder, que lo tenían ya altamente concentrado en todas sus manos, ellos entonces se establecieron como norma sacar a Esquivel de la Federación Venezolana de Fútbol. Sí, señor.
y sacan un candidato fantasma, bueno, tan fantasma no, Berardinelli. Ahora resulta que Berardinelli, a la renuncia del actual presidente de la Federación de Fútbol, Berardinelli es el que lo ocupa transitoriamente, para que tú veas cómo es la historia, ¿no? La Pero tramposería. Que se da la elección en ese momento y Esquivel, como conocido de todo, de los 31 votos que participaron en ese cónclave, sacó 30 y Berardinelli sacó un voto que era el de él nada más. Entonces Berardinelli al siguiente día va al Tribunal Supremo de Justicia e introduce una demanda de nulidad de esas elecciones. Ah, bueno, la FIFA, Blatter viene, el presidente de la FIFA, que no es ningún angelito tampoco, tiene uno de sus vuelos rumbo a Argentina porque está tratando de ver sobre las Copas Libertadores y le pide a Eduardo Álvarez como presidente del Comité Olímpico que por favor lo espere en el aeropuerto de Maiquetía porque van a hacer un toque técnico y él quiere conversar con el ministro Aristóbulo y con Eduardo Álvarez. Allí estuvo presente un amigo mío ya fallecido, Nelson Rodríguez, secretario general del Colegio de Entrenadores en ese momento. Y gran dirigente olímpico. Exactamente. Y estuvo presente allí y es el que nos da la versión oficial de lo que allí ocurrió. Blatter solamente entró, saludó y preguntó, ¿quién es el ministro? Aristóbulo. Buenas tardes, señor Aristóbulo. Solamente vengo a decirle lo siguiente. Si no retiran la demanda del Tribunal Supremo de Justicia contra Esquivel en la Federación Venezolana de Fútbol, Venezuela pierde la sede de la Copa América y la trasladamos directamente a Colombia. Buenas tardes, señor Aristóbulo, le dio la espalda, cogió su avión y se fue. ¿Eh? El efecto. Al siguiente día, para Aristóbulo, que es tan soberbio y tan acomplejado, me imagino lo duro que debe haber sido eso. No, el grito que echó te lo voy a contar también. Y él dijo, bueno, con el perdón de la palabra y los radioescuchas, que se cree este museo del carajo que viene aquí a imponernos ni que nosotros fuéramos una colonia, yo no sé qué inglesa o lo que sea. Y Eduardo le dijo, cálmate que si no retiramos eso, perdemos el negocio de la Copa. Y bueno, el negocio pesó más que lo demás. Al siguiente día engavetaron la demanda. La Suprema Justicia y siguió y se dio la Copa. ¿Qué pasó posteriormente? Años después, el FBI, el Departamento de Justicia norteamericano, apresan a todos los dirigentes de la CONMEBOL por los casos de corrupción dados en las Copas América. Y uno de ellos es Esquivel, pero entonces la gran pregunta que queda abierta aquí, ¿y qué va a pasar con los miembros del comité organizador en ese momento? Aristóbulo renunció, pero subió Jorge Rodríguez. Y ellos fueron los que avalaron, convalidaron esas operaciones fraudulentas de corrupción que se miden en más de 150 millones de dólares por los derechos de televisión de la Copa América en ese momento. Ahora bien, de cómo es la corrupción. Y luego, dado ya la Copa América, entonces concentran toda la autoridad de este gobierno, de este régimen, corrupto y solamente que busca los negocios que dan en el deporte, van contra la ley del deporte y promulgan una nueva ley. Una nueva ley, los televidentes también deben conocer los intríngulis que hay allí. En esa nueva ley, la estructura deportiva nacional queda supeditada a las decisiones de los consejos comunales y las comunas. La pirámide deportiva venezolana se establece de la siguiente manera: atleta, equipo, liga, asociaciones, federaciones y comité olímpico. Bueno, entonces ellos colocan en la ley que los equipos, los clubes y la liga y las asociaciones, para tener validez de funcionamiento, tienen que contar con el visto bueno previo de los consejos comunales y las comunas. Y es bueno que la gente sepa que esos consejos comunales y las comunas no son sino los equipos del partido de gobierno, del partido social, el partido socialista unificado. ¿Cómo se llama el partido? El PSV. El PSV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces, esos no son realmente consejos comunales ni dirigentes comunitarios. Esos son activistas políticos pagados por el gobierno. Entonces, no pueden ser los vigilantes del deporte. Y además, Alexis, esa ley de los consejos comunales tiene un adefesio jurídico que es que todos ellos dependen del presidente de la República. Sí, señor. Que es una violación descarada de la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional.
Ahora, te podrás imaginar ya con el esquema de autoridades deportivas, los organismos deportivos, los organismos gubernamentales para los efectos del deporte, como es el IND y el Ministerio del Deporte, más las federaciones deportivas, y para de contar, y una ley que los está protegiendo, evidentemente entonces viene aceleradamente, entremos al mundo de los negocios. Ya con la experiencia de la Copa América, entonces pasamos a pedir nada más y nada menos que los Juegos Panamericanos para el Estado Bolívar. Ajá. Te podrás imaginar, los Juegos Deportivos Panamericanos para el Estado Bolívar, donde no había ni siquiera concesiones hoteleras, no había ni siquiera una villa construida, no tienen las instalaciones requeridas, para de contar, pero supuestamente iba a haber una inversión multimillonaria para la realización de los Juegos en esas entidades. Los Juegos Bolivarianos de Playa en el estado Vargas. Entonces, empieza, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Pero los resultados internacionales del deporte, venezolano en particular, comienzan a demostrar las heridas, comienzan a demostrar el sangramiento del rendimiento deportivo venezolano. Entonces llegamos a una conclusión muy particular, para que la tengas clara también. Resulta ser que este régimen antiimperialista, anticapitalista, anti todo lo que tú lo quieras nombrar, porque es así, entonces concentró a los atletas de alto rendimiento en las entidades imperialistas y capitalistas. La esgrima entrenaba en Francia, la natación entrenaba en los Estados Unidos, y para tú de contar, y los otros distribuidos por los grandes países del mundo, pero no en Venezuela. Mira, Jesús, nos atropelló el tiempo, desafortunadamente, sí, pero en un par de semanas vamos a tener que hacer otro programa porque hay muchas cosas en las que no hablamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. ¿Cómo no, Alexis? Y gracias a ustedes por su atención. Gracias por todo.